Hola a todos, bienvenidos un día más a FCompMix y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el sistema operativo Windows 11 y por qué se encuentra al borde de su extinción. Sí, literal. En este vídeo hablaremos sobre los motivos por los cuales Windows 11 no ha sido una buena alternativa y por qué, tras el reciente anuncio de Windows 12, se encuentra amenazado de desaparecer. Sin más dilación, comenzamos. Vale, antes de nada, vamos a ir enumerando cómo es Windows 11 y las principales causas que lo están llevando a desaparecer. Primero de todo, su intento de interfaz de usuario moderna y atractiva ha llegado a generar mucha confusión, en lo que lo único que ha cambiado es el diseño de los iconos centrados y una barra de tareas rediseñada ubicada en el centro, aunque se puede mover a un lado, lo que hace salir de lo común a cualquier usuario. Una persona que no gasta en normal un ordenador, el hecho de que se tenga que hacer otros atajos o para ir a una ubicación distinta a lo que tenía puede suponerle un dolor de cabeza. Un ejemplo es la interfaz de dispositivos e impresoras del panel de control, que es totalmente nueva. Si le cambias su interfaz y no se aclara a la hora de instalar un periférico, le puede suponer un problema y a su vez no puede llegar a instalar cualquier periférico o componente externo. Por otra parte, problemas de compatibilidad de software. Como es normal, en cualquier actualización del sistema operativo existe la posibilidad de que algunas aplicaciones o programas antiguos no sean compatibles con Windows 11. Esto genera inconvenientes y la necesidad de buscar alternativas, ya sea instalando máquinas virtuales en el propio sistema o tener que profundizar en la búsqueda de actualizaciones. También se eliminaron características heredadas de Windows 10, como son Light Tiles, Cortana en la barra de tareas y la integración de Internet Explorer. Esto puede afectar a la experiencia de aquellos usuarios que estén acostumbrados a utilizar estas funcionalidades, pero esto ya depende de cada usuario. Para terminar, su rendimiento. Si a Windows 10, teniendo en cuenta que es una actualización, tiene requisitos de hardware más exigentes en comparación con versiones anteriores, posiblemente los dispositivos más antiguos no sean compatibles, lo que obliga a los usuarios a adquirir nuevos equipos o realizar actualizaciones en su hardware. Nada nuevo de Windows. Teniendo en cuenta que como mínimo Windows 11, por lo general, te exige una CPU de Intel a partir de la 9ª generación y de AMD a partir de la 3ª generación, luego aparte 60 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM, ojo, esto es solo una actualización. Y haciendo un balance de lo que ofrece, en mi opinión no sale rentable hacer la actualización de 10 a 11. Además, recientemente se ha presentado más información sobre la versión de Windows 12, que por encima trae novedades como una división de particiones para una mejor instalación de actualizaciones y restablecimiento, una mayor interacción entre software y hardware y la implementación de la inteligencia artificial de Windows. Esta última, en mi opinión, es la que marca la diferencia respecto a 11 y 10 y la que puede dar un gran salto cualitativo en lo que es los sistemas operativos de Microsoft. Si quieres que os comente más sobre Windows 12 en un vídeo, no dudes en escribírmelo por privado. No obstante, te dejo todos los enlaces en la descripción. Conclusión: si quieres probar cosas nuevas, comprobar nuevas funcionalidades dentro del entorno de Microsoft, Windows 11 puede ser una buena opción. No obstante, para un uso normal y diario, no te aconsejo que instales la actualización, y menos aún si tu equipo no cumple los requisitos, ya que hay algunas opciones para saltarse la verificación de comprobación e instalarlo, y puede suponer un problema en tu equipo. Te aconsejo en estos casos que hagas las pruebas en una máquina virtual, ya que ahí toda la configuración que modifiques no afectará en tu sistema operativo principal. Ten en cuenta también investigar y evaluar cuidadosamente tus necesidades antes de tomar una decisión. Si decides actualizar a Windows 11, asegúrate de respaldar tus datos importantes por seguridad, ya que en algunos casos se llegan a perder datos almacenados, aunque luego te dé la opción de quitar la actualización. Espero haberte ayudado en este vídeo. Si tienes más preguntas o comentarios, no dudes en dejarlos aquí abajo. Estaré encantado de responderte. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna novedad. Y hasta la próxima.